Noticias MBS. Quiero contarle que hace algunos meses, bueno, prácticamente hace más de un año, recibimos la invitación de la editorial Random House para participar en un proyecto editorial, la elaboración de un libro, y bueno, pues con enorme gusto aceptamos esta invitación junto con mi colega fotógrafo Ricardo Trabulsi para un libro que ya verá la luz cuando lo terminemos. Un libro que se está trabajando, un libro que se está elaborando pues con este magnífico grupo editorial. Y bueno, pues es un proyecto editorial que tiene como propósito la revisión sobre lo que ha pasado en México en los últimos años. Y este proyecto editorial implica o requiere para su configuración una larga serie de entrevistas profundas, amplias, con los protagonistas de los últimos años en México. En un tramo de varios lustros, en los últimos 20 años, digámoslo de esa forma. En el marco de este trabajo que estamos realizando paralelo a lo que hacemos en la radio y lo que hacemos en la televisión, surgió la oportunidad y la necesidad precisamente de conversar con el expresidente de México, Miguel de la Madrid, así como hemos conversado con muchos otros personajes de gran importancia en los últimos años en México para este proyecto, pues lo hicimos también con el expresidente Miguel de la Madrid. Hace unos días le solicitamos con este propósito una entrevista que nos concedió. Fui a la casa de Miguel de la Madrid en Coyoacán, donde radica desde hace muchos años, y tuvimos efectivamente esta conversación larga, profunda sobre lo que ha pasado en México, sobre la realidad de México, sobre lo que nos ha sucedido en los últimos años y pues la pregunta obligada: ¿dónde estamos parados? ¿Qué le ha pasado a México y cuál es la reflexión que pueden hacer los principales protagonistas de nuestro país precisamente sobre este tránsito fallido o no fallido, intentos o no de construcción de vida democrática? Bueno, el punto aquí es que en esta larga conversación con el expresidente de México hizo una serie de declaraciones muy relevantes, una serie de declaraciones que son poco frecuentes en el propio expresidente Miguel de la Madrid, que se ha caracterizado por ser muy reservado, digámoslo así, un perfil político, digámoslo de esta manera, reservado, conservador en términos de sus declaraciones. Y bueno, pues por lo pronto, cuando entramos en materia de su revisión de las cosas, de su mirada crítica sobre lo que ha pasado en México, y nos detuvimos en lo que había que detenerse, que fue el periodo de gobierno de quien fue su sucesor, de Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de México hizo una serie de declaraciones, insisto, muy delicadas, muy graves, muy importantes. Por razones de evidente interés periodístico, hemos decidido adelantar la divulgación de estas declaraciones, no esperar a la publicación de este libro. Ya lo incorporaremos, el texto completo de la conversación con Miguel de la Madrid, la selección que se haga de esta conversación junto con las otras conversaciones que le estoy comentando, pero por obvias razones y por razones, insisto, de interés general, de interés público, hemos junto con la editorial pues decidido adelantar esta divulgación de las declaraciones de Miguel de la Madrid, pues por lo que usted va a escuchar, porque contribuyen, porque suman a un asunto de primera importancia, a ese gran tema que nos corroe de toda la vida, que se llama corrupción, a ese gran asunto que tiene que ver con el ejercicio del poder en México, a ese gran tema que tiene que ver con el tráfico de influencias, a ese gran tema que tiene que ver con políticos enriquecidos de forma indebida. Y de eso se trata parte de esta conversación con Miguel de la Madrid, a quien, bueno, pues desde aquí le mandamos un saludo, le agradezco esta conversación, le agradezco la claridad de sus palabras, y desde aquí me sumo a lo que estoy segura serán las voces que digan, pues que se investigue a los Salinas. Pues sí, eso sería lo deseable, lo sano para una vida pública en este país. Por lo pronto, le digo, ¿qué nos dijo Miguel de la Madrid Hurtado, expresidente de México, en un recuento de cosas, en este resumen? Más adelante, en esta misma emisión matutina de Noticias MBS, vamos a transmitir fragmentos más amplios de esta conversación, pero permítame en este momento de la transmisión hacer un resumen, un recuento de los momentos más importantes, más delicados, más graves del dicho del expresidente.
Noticias MBS con Carmen Aristegui. Carmen Aristegui. Carmen Aristegui. Raúl Salinas de Gortari tuvo vínculos con el narcotráfico, nos dijo Miguel de la Madrid Hurtado. El expresidente de México habló en esta entrevista y señaló que Raúl mantuvo comunicación con narcotraficantes durante el sexenio de su hermano Carlos Salinas de Gortari. De la Madrid denuncia también que Raúl y Enrique Salinas de Gortari obtuvieron contratos con el gobierno y los dos habrían realizado negocios ilícitos durante el sexenio de Salinas. Ambos acumularon fortunas que depositaron en bancos de Suiza y de Francia. De la Madrid apunta, la muerte de Enrique Salinas, ocurrida en 2004, podría estar relacionada con el narcotráfico. Esto es parte de lo que nos dijo y presentamos esta mañana en Noticias MBS. ¿Desde cuándo Raúl Salinas de Gortari tenía vínculos con el narcotráfico? Yo creo que sobre todo a partir del gobierno de su hermano. ¿Qué del hermano es lo que más le disgusta? Porque veo que ese es el tema para usted. Negocios ilícitos. ¿Cuáles en particular? ¿Cuál de todos? Bueno, conseguía contratos del gobierno. Se comunicaba con los narcotraficantes. Enrique Salinas de Gortari fue asesinado. Sí. ¿Qué dice esa muerte? En ese entorno y con estas referencias que estamos aquí compartiendo. No se llegó a saber nada, pero a lo mejor estuvo ligado con dinero de narcotráfico. Bueno, se supo que Enrique hizo depósitos en Francia y que allá había investigado que esos depósitos tenían su origen en transacciones de narcotraficantes. ¿Se demostró en Francia o se acusó? Hubo un proceso abierto en Francia de investigaciones, es verdad. Y en Suiza también. Sí, pero Enrique se asustó y retiró el dinero. Miguel de la Madrid Hurtado habla también del enriquecimiento en general de la familia Salinas de Gortari. Sostiene que en el sexenio de Carlos Salinas hubo abusos en el manejo de dinero, un comportamiento inmoral, dice el expresidente de México al evaluar el gobierno de su sucesor en Los Pinos. Por ello, Miguel de la Madrid se dice decepcionado de Salinas y admite por primera vez, me equivoqué en la selección de mi sucesor. Raúl y Enrique robaron mucho. ¿Y Carlos? Sobre todo Raúl. Sobre todo Raúl. ¿Y Carlos? No tanto. Me siento muy decepcionado, que me equivoqué, pero pues en aquel entonces no tenía yo elementos de juicio sobre la moralidad de los Salinas. Me di cuenta después que es conveniente que los presidentes estén mejor informados de la moralidad de sus colaboradores. ¿Qué le decepcionó más de Carlos Salinas? Principalmente esa inmoralidad que hubo. Respecto al dinero. Respecto al dinero. ¿Cómo un presidente de México puede sortear la existencia de esos grupos? ¿Cómo se coexiste? ¿Cómo se sabe que existen, pero que uno ejerce el poder, pero que están al lado? Es que a veces no hay los elementos de información suficientes. No llegan más que a sospecha. Uno supone, o cree, o debería ser, que el presidente de México es el hombre más informado del país. Sí. Y no es cierto. No es eso. ¿De verdad no tienen todo a su disposición? No. ¿Saben todo de todos? No es cierto, dice Miguel de la Madrid. De la Madrid Hurtado no cree que sea conveniente procesar a los Salinas o a Carlos Salinas de Gortari por lo que hizo o por lo que toleró durante su gobierno. Para ejercer el poder, prácticamente el expresidente de México acaba reconociendo que la justicia estorba o puede estorbar. ¿La justicia estorba para ejercer el poder? A veces sí. ¿La impunidad es condición necesaria para que la maquinaria siga funcionando en México? Sí. Es tremendo lo que dice. Es dramático. Pero no cabe ninguna
posibilidad, digamos, desde su punto de vista, de que se cambien las reglas del juego y con hechos y decisiones de esta magnitud pudiéramos pensar que si alguien abusa, es sancionado en México? Sí. ¿La impunidad es condición necesaria para que la maquinaria siga funcionando en México? Fue una de las preguntas. Sí, dice Miguel de la Madrid. ¿Se merece México, nuestro México atracado, una investigación seria, independiente, rigurosa de lo que ha pasado con hechos de corrupción en torno a los Salinas de Gortari? Pues la respuesta es sí. La pregunta es si la capacidad de exigencia de la sociedad mexicana está ahí, si existe o si está aniquilada. ¿Dónde está esa capacidad de exigencia de la sociedad mexicana frente a hechos que están ahí desde hace ya varios lustros frente a nosotros? Y una autoridad, pues me atrevo a decir complaciente, omisa, frente a fenómenos de esta naturaleza. El tema de la corrupción es un asunto fundamental. Y el tema de la corrupción, si además está ligado al asunto del narcotráfico y el poder político, es un eje fundamental de preocupación y de acción debería ser para México en estos tiempos. Así que bueno, pues ahí está la revisión histórica de lo que ha pasado con las investigaciones y señalamientos sobre el tema de los dineros de los Salinas de Gortari. Déjame hacer una pausa a las 8:29 en el tiempo del centro de la República y regresamos con más de esta conversación con el expresidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado. Continuamos. Son las 8 de la mañana con 33 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Por las razones obvias que estamos aquí presentando, de interés general, de interés periodístico, pues vamos a adelantar, como decíamos, la difusión, la divulgación de esta entrevista con Miguel de la Madrid Hurtado, que bueno, cuando tengamos el libro ya le contaremos de otras entrevistas y de otras reflexiones y comentarios y pues necesarias revisiones de lo que nos ha pasado en los últimos años en México. Pero bueno, para efectos de este momento, para efectos de lo que significa, que es mucho, que un expresidente de México plantee con todas sus letras lo que está planteando Miguel de la Madrid Hurtado sobre la gestión y el abuso en la gestión de Carlos Salinas de Gortari y la familia Salinas, pues merece, como decíamos, la recuperación más amplia de esta charla. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari terminó muy mal, dice Miguel de la Madrid. Afirma que Salinas fomentó una gran corrupción entre su familia y señala directamente a Raúl, el mayor de los hermanos, como implicado en varios actos de corrupción, negocios ilícitos y hasta contacto con narcotraficantes. Raúl y Enrique, dice el expresidente, consiguieron de manera indebida contratos de Pemex en obras y en transporte de combustibles, pero también obtuvieron comisiones, tajada, dice, de las licitaciones públicas. En el caso de Carlos Salinas de la Madrid estima que sí hubo desvíos de recursos de la partida secreta. El manejo de estos recursos siempre fue discrecional, admite de la Madrid. El problema es que se abusó. Miguel de la Madrid afirma sentirse decepcionado de Salinas de Gortari y piensa que se equivocó al designarlo como su sucesor. Resume lo que piensa con un sustantivo: inmoralidad. A continuación, lo que de la Madrid me dijo hace algunos días sobre Salinas de Gortari. En primer lugar, sobre este enriquecimiento, la fortuna material de los Salinas. Pido al gobierno de Salinas de Gortari, ¿qué le pareció como gobierno los 6 años? ¿Y qué le pareció el final de su gobierno? Malo. ¿Y qué le pareció la ruptura con Zedillo y lo que acabó siendo la satanización plena de Carlos Salinas de Gortari, hoy conocido como el villano favorito? ¿Qué le parece en lo que terminó Salinas? Para la valoración social, digamos. Pues terminó muy mal, ¿no? Primero, permitió la gran corrupción de parte de su familia, sobre todo de su hermano. ¿De Raúl? ¿Qué tan grande estuvo eso? Mucho. Permitió también que Raúl y el hermano Enrique consiguieran contratos de manera indebida. ¿De cuáles contratos? Contratos de Pemex, ya fuera de obra o de transporte. Raúl y Enrique. Sí, Raúl y Enrique. Le llamaban el hermano 10%, ¿no? El hermano 10%. Sí. ¿Es así? Parece que así fue. 10% por cada licitación que se echaba. Raúl y Enrique robaron mucho. ¿Y Carlos?
Sobre todo Raúl. Sobre todo Raúl. ¿Y Carlos? No, no tanto. ¿Pero de dónde sacó su fortuna? Que la tiene, y mucha. La partida secreta. Bueno, eso es una equivocación. ¿Qué? Siempre había existido en México una partida secreta para cubrir gastos políticos, pero se abusó. ¿Cómo abusó Salinas de esa partida secreta? Porque era mucho más grande que la que usted ejerció, eso está clarísimo. Ampliamente. ¿Qué más, de qué tamaño fue aquella partida secreta en relación a lo que usted ejerció? 5 veces, 10 veces, 100 veces. Por ahí. 100 veces. Sí. ¿Y el dinero usado hacia dónde fue? Por ahí anda. Hace algunas semanas se armó el audio escándalo con Luis Telles, porque pues, se registró su voz que decía se robó la mitad de la cuenta secreta. Sí. ¿Usted cree que se robó la mitad? Sí, es posible. ¿O completa? No. Pero la mitad sí. Sí. ¿Cómo puede un presidente robarse la mitad de la partida secreta? Pues porque es secreta. ¿Y si lo hizo Salinas? Sí. ¿El propio Salinas? ¿A través de sus hermanos? Es posible. ¿Cómo puede hacerlo? O sea, en términos prácticos, ¿cómo se usa la partida secreta? ¿Cómo está en el escritorio de un presidente y cómo un presidente como Salinas se puede robar la mitad de la partida secreta? ¿Hacen cheques? No sé. Sí, y porque no había justificación de lo que se lograba en esa partida. Por eso se llamaba secreta. ¿De ahí la fortuna de Carlos Salinas? Es posible, sí. Es posible. Sí. ¿De otros ámbitos de las licitaciones, por ejemplo, también tomó su tajada? Yo creo que sí. Sobre todo Raúl. Sobre todo Raúl. Bueno, está la famosa llamada telefónica intervenida que las malas y buenas lenguas dicen que Ernesto Zedillo se encargó de difundir, de la conversación de Adriana y de Raúl Salinas, ¿se acuerdan? Sí. Esa donde hablan del dinero y de etcétera. Ahí se ve claramente que hay una clara complicidad filial para efectos de los dineros, y hay una expresión que usa Raúl Salinas sobre, voy a decir un día de estos, que nos debe por cierto la explicación, pero voy a decir un día de estos de dónde salió el dinero, y habla de dinero público. ¿Qué puede pasar con una figura como la del expresidente, con, por supuesto, expresiones como esta que usted ahorita nos está haciendo, o investigaciones que se hicieron en Suiza, etcétera, con evidencias, digamos, de un enriquecimiento indebido o ilícito de la familia Salinas? ¿Eso ya no tiene remedio? ¿No hay un canal para la justicia y para la investigación frente a la evidencia de lo indebido en el uso del poder? Luego del caso Raúl, estuvo 17 años en la cárcel. Por un asesinato. Pero No por el dinero. implícito por el dinero. Hay una parte sobre la tarea de Carlos Salinas. Usted dice, terminó muy mal. La fama de Salinas es muy mala hoy. Es un personaje no querido por la población, eso está claro. Por varias cosas, pero una en particular por este tema del enriquecimiento indebido. ¿Siente usted el presidente que, como dije hace rato, enarboló la frase de la renovación moral de la sociedad? ¿Qué dice a la distancia al haber sido, porque pues no me lo va a negar, el factor para que Salinas llegara a la presidencia? ¿Se equivocó? Me siento muy decepcionado porque me equivoqué, pero pues en aquel entonces no tenía yo elementos de juicio sobre la moralidad de los Salinas. Me di cuenta después que es conveniente que los presidentes estén mejor informados de la moralidad de sus colaboradores. ¿Qué le decepcionó más de Carlos Salinas? Principalmente esa inmoralidad que hubo Respecto al dinero. respecto al dinero. TV Azteca es un caso donde más elementos existen porque hay efectivamente reconocimiento de los involucrados de que hubo un préstamo de Raúl Salinas a Ricardo Salinas, que no sé si ya le cobró o no, pero eso está reconocido, para hacerse de un porcentaje de Televisión Azteca. Sobre ese punto, ¿usted cree que los Salinas o Carlos Salinas por sí mismo o por su hermano se convirtió en socio de TV Azteca? Pero hermano, no dudo, ¿Y de Salinas pudo ser? por tolerarlo. Miguel de la Madrid insiste en que la corrupción fue el mayor error de Carlos Salinas de Gortari. Pero hay más, la presunta relación de Raúl Salinas de Gortari con el narcotráfico. Miguel de la Madrid dice textual que Raúl Salinas se comunicaba con narcotraficantes. Cuando le pregunté con quiénes, no señala nombres, pero dice que ese contacto se dio con los que le dieron también el dinero para llevárselo a Suiza.
Afirma que los empresarios que prestaron su nombre para que Raúl hiciera depósitos millonarios en Suiza actuaron por complicidad y para llevarse una tajada. También menciona a Enrique Salinas de Gortari, otro de los hermanos, quien hizo depósitos en Francia. Cuando se iba a investigar el origen de esos recursos, Enrique se asustó y retiró el dinero. ¿Cómo un presidente de México puede sortear la existencia de esos grupos? ¿Cómo se coexiste? ¿Cómo se sabe que existen, pero que uno ejerce el poder, pero que están al lado? Es que a veces no hay los elementos de información suficientes. No llegan más que a sospecha. Uno supone, o cree, o debería ser, que el presidente de México es el hombre más informado del país. Sí. Y no es cierto. No es eso. ¿De verdad no tienen todo a su disposición? No. ¿Saben todo de todos? No. ¿Qué tan desinformado puede estar un presidente de México? Por ejemplo, hoy que usted se ve y dice, bueno, yo goberné México 6 años. Tenía en sus manos decisiones delicadísimas, o sea, el rumbo del país, ni más ni menos. Venía de una circunstancia, iba hacia otra. 6 años muy, muy importantes. Ahora que se ve a la distancia y me está diciendo lo que me está diciendo, ¿qué capítulos puede recordar sobre eso que es decidir cosas trascendentes sin tener información suficiente? Me acaba de decir Carlos Salinas. Si usted hubiera sabido de la inmoralidad de Salinas, no lo hubiera elegido. No. Eso está claro. Hablemos de capítulos en particular. ¿Qué tipo de información tuvo sobre Salinas y qué tipo de información tuvo después para arrepentirse sobre Salinas? Para hablar del ejercicio del poder y la información. Los hechos. Los hechos. Usted que creía que Salinas era estudioso, inteligente, honesto, buen muchacho. Sí. Y resultó Que cometió errores muy serios. el peor, la corrupción. Sí. Y sobre todo del hermano. ¿Qué del hermano es lo que más le disgusta? Porque veo que ese es el tema para usted. Negocios ilícitos. ¿Cuál es en particular? ¿Cuál de todos? Conseguía contratos del gobierno. Se comunicaba con los narcotraficantes. ¿Se comunicaba? Sí. ¿Con quién? ¿Con cuál de los narcotraficantes de México? No recuerdo exactamente, pero con los que le dieron el dinero para llevárselo a Suiza. ¿Los narcos se lo dieron? Sí. O sea, cárteles o algún cártel en particular le dio dinero que se llevó a Suiza. Sí. ¿Cuál de ese dinero? Porque acuérdense que había un grupo de empresarios que reconocieron una parte de ese dinero. Lo reconocieron por complicidad. Por complicidad. Pero era dinero del narco. Es posible, sí. Y ellos pusieron su nombre para acompañar el envío de dinero de Raúl Salinas a Suiza. Eso es tremendo. Y para llevarse una tajada. Los propios empresarios. Todos los que estaban ahí. Ahora, pues tan campante ahora Raúl Salinas. ¿Debería abrirse una investigación a Raúl Salinas a partir de informaciones como estas? Es que son informaciones muy difíciles de obtener. Fue más fácil que se le procesara por la muerte de Ruiz Massieu. Es más fácil demostrar un asesinato que la corrupción o vínculos con el narcotráfico. Sí. Pero usted, siendo quien es un hombre tan informado, sabe que Raúl Salinas tenía comunicación con narcotraficantes y que dinero de Raúl Salinas Pues no lo supo a tiempo. No lo supo a tiempo. De haberlo sabido, a tiempo. Hubiera actuado. ¿Desde cuándo Raúl Salinas de Gortari tenía vínculos con el narcotráfico? Yo creo que sobre todo a partir del gobierno de su hermano. ¿Del de usted no? ¿Le alcanzó algún tramo en su propio gobierno? No. No. A partir de la llegada de su hermano, ¿y no sabe con qué cárteles, con qué personajes del narcotráfico directamente? No. Pero tenía información de inteligencia que le decían claramente de su relación con los narcotraficantes. Sí. Ahora, Raúl Salinas de Gortari sigue teniendo vínculos con el narcotráfico. ¿Cómo? ¿Raúl Salinas sigue teniendo vínculos hoy con el narcotráfico? No sabía decir. ¿Hasta qué momento usted pudo, con su información de inteligencia, saber de la relación o comunicación de Raúl con narcos? ¿Cuál fue la última referencia que tuvo sobre esa relación? Y justamente fue cuando yo ya no era presidente. ¿A mediados del sexenio, a principios Sí. del sexenio? A mediados del sexenio. Y cuando me di cuenta del dinero que se había llevado Raúl, la cuenta en Suiza, A la mitad del sexenio, más o menos. más o menos, ¿Cómo se dio cuenta usted? ¿Qué Bueno, elementos pues, de información tenía para eso? se hizo público. Y a ver, me di cuenta que las operaciones se hacían por conducto de bancos norteamericanos. Hacían las transacciones de recoger el dinero y de llevárselo a Suiza.
De México a Estados Unidos a Suiza. Bueno, es todo un tema, el tema de lavado de dinero, ¿no? Sí. Uno no puede más que pensar que con el conocimiento, anuencia y complicidad de su hermano, el presidente. Sí. Y con la participación activa de sus demás hermanos, Adriana y Enrique. Bueno, Enrique sí se supo que hizo depósitos en Francia. De Adriana se piensa que fue capaz, pero no hay hechos. Que lo prueba. Don Miguel, Enrique Salinas de Gortari fue asesinado. Sí. ¿Qué dice de esa muerte? En ese entorno y con estas referencias que estamos aquí compartiendo. No se llegó a saber nada, pero a lo mejor estuvo ligado con dinero de narcotráfico. ¿Del narcotráfico? ¿Pudo haber sido esa muerte producto de litigios de hermanos por la fortuna de la familia? No lo creo. ¿Su propia fortuna ligada al narcotráfico? Sí. ¿Había elementos importantes sobre relación de Enrique Salinas con narcotraficantes distinta a la de Raúl o relacionada con la de Raúl? Bueno, se supo que Enrique hizo depósitos en Francia y que allá habían investigado que esos depósitos tenían su origen en transacciones de narcotraficantes. ¿Se demostró en Francia o se acusó? Hubo un proceso abierto en Francia de investigaciones, es verdad. Y en Suiza también. Sí, pero Enrique se asustó y retiró el dinero. Bueno, parte de esta conversación con Miguel de la Madrid, ante estos hechos, la pregunta obligada al expresidente de México era la siguiente: Carlos Salinas debe ser enjuiciado, como por ejemplo ocurrió hace ya algunas semanas con el expresidente Alberto Fujimori. Vimos en Perú un juicio en contra de un expresidente en el marco de la justicia normal, digámoslo, en tribunales de la justicia peruana, no en un tribunal exprofeso, no en un tribunal específico, sino en el marco del sistema judicial peruano. Pues ocurrió este enjuiciamiento por razones totalmente distintas, por situaciones específicas, pero a donde vamos y a donde iba esta pregunta que le preguntamos al expresidente era a plantear si cabe o no cabe en este país la investigación judicial más amplia, más profunda, más rigurosa en torno precisamente a esta fortuna relacionada con los Salinas de Gortari. Habla el expresidente de México. ¿Cabe en el México de hoy, Miguel, la posibilidad de que sea enjuiciado un expresidente, como lo fue hace unos días el expresidente Fujimori sentenciado? Sí, sí es posible. ¿Debería Carlos Salinas ser enjuiciado en México? A esta altura yo creo que ya no. ¿Por qué no? Ya pasó mucho tiempo y al mismo gobierno de México no le conviene seguir con ese asunto pendiente. ¿Por qué? La justicia es la justicia. Pues sí, pero... ¿Por qué no le convendría a un gobierno panista? ¿No sería conveniente para la salud pública de nuestro país? Sabiéndose lo que se sabe e intuyendo lo que pudo haber pasado con la corrupción, con otro tipo de conductas indebidas que usted nos ha comentado ahí, y con la vinculación con la actividad del narcotráfico, que es gravísima, que no sabemos si persiste, por cierto. Sí. ¿No debería enjuiciarse a Salinas? Yo creo que ya no sería conveniente. ¿Qué podría pasar? Imaginemos la historia. Materia prima hay, ¿no? Se revive el escándalo. El escándalo es lo de menos. ¿Qué puede pasar si Salinas es llamado a cuentas por la justicia? Los Salinas. Otro escándalo. ¿De qué proporciones? Muy importantes. ¿Pero qué le podría pasar a un país como México? ¿No soportaría la democracia mexicana un proceso así? ¿No sería poner a prueba la democracia mexicana y poder llamar a cuentas a alguien que ejerció el máximo poder posible en este país? ¿Qué pasaría? Imagínese la escena. Otra vez, revivir el escándalo. ¿No cree Miguel de la Madrid en alguna medida, por lo menos chiquita, en la utilidad del escándalo para la salud pública? Si del escándalo surge un proceso de justicia. No tanta. ¿No tanta? No. ¿No tanta justicia o no tanto? No tanta utilidad. ¿No sirve la justicia? Pues desgraciadamente sí sirve, pero a veces no es útil. A ver, explíqueme eso, porque va contra todos los tratados en la materia. ¿La justicia sirve o no sirve? La justicia tiene que darse necesariamente como un principio deseable para una población. Esto es el realismo político. Pues sí. Si un escándalo va a significar
desprestigio del gobierno, sea cual sea, es malo. ¿La justicia estorba para ejercer el poder? A veces sí. ¿La impunidad es condición necesaria para que la maquinaria siga funcionando en México? Sí. Es tremendo lo que dice. Es dramático. Pero no cabe ninguna posibilidad, digamos, desde su punto de vista, de que se cambien las reglas del juego y con hechos y decisiones de esta magnitud pudiéramos pensar que si alguien abusa es sancionado en México. Sí. Esta frase sí es tremenda, como decíamos. La impunidad es condición necesaria para que la maquinaria siga funcionando en México. Sí, esa es una respuesta que estremece por su significado, alcance y viniendo de quien viene. En Carlos Salinas de Gortari hay responsabilidad por haber sido cómplice de los delitos por sus hermanos, dice el expresidente Miguel de la Madrid. Pero usted dice, en este momento, estando las cosas como están, no le conviene ni a Calderón ni a ningún presidente hacer tal cosa. No. ¿Es demasiado poderoso Carlos Salinas? Es poderoso en el sentido de que es una personalidad pública, que la gente se da cuenta que existe y que está indiciado de corrupción y hasta de criminal. ¿Carlos? ¿Indiciado formalmente? ¿Sí? ¿En dónde? ¿Con qué tema? Por la partida secreta. Pero la investigación se hizo en Suiza y se hizo con Raúl. Está indiciado Raúl, pero no Carlos. ¿O yo me perdí esa historia? No, yo creo que está indiciado Raúl y eso contagia a Carlos. Digamos que, como le oí una vez decir a Humberto Lira Mora, ¿se acuerda de este político mexicano? Sí. Hablando de estos temas, decía que en México hay puros prófugos de la opinión pública. Porque indiciado formalmente ante el Ministerio Público, pues no está Carlos Salinas de Gortari. Si acaso es prófugo de la opinión pública, en todo caso. Sí. ¿Usted calificaría con lo que sabe, con lo que me acaba de comentar, independientemente de que no hay un proceso ministerial en contra de nadie en ese sentido, pero que hay evidencias, informaciones que usted tiene, ¿usted considera a Carlos Salinas de Gortari como un criminal? No. Pero si habla de vinculación del hermano con el narcotráfico y presumimos que Carlos tendría que haberlo sabido, pues eso ya lo hace delincuente, ¿no? Sí. ¿Eso no, Salinas, delincuente? Desde ese punto de vista, sí. No hay otro posible en este momento. Cómplice. ¿Qué es entonces Carlos Salinas? Use 3 palabras. Es cómplice de delitos de los hermanos. Miguel de la Madrid también dice que Carlos Salinas puede tener mucha influencia en el México de hoy, en la política de hoy. Dice además que Carlos Salinas pues ya puede aparecer en público. La diferencia es que, bueno, pues tiene que hacerlo con cierto cuidado. Escucha este fragmento de la charla con el expresidente de la Madrid. Que tenga un papel activo en la política, eso no lo puedo negar. No. ¿Y cómo puede Salinas, a través de qué mecanismos, ejercer poder hoy en México, no siendo presidente, pero estando aquí, de una u otra manera? Pues simplemente la influencia de haber sido presidente, en su caso, la de tener mucho dinero. ¿Cómo es que Salinas está aquí, digámoslo abiertamente? ¿Cómo lo describiría? Bueno, que ya se calmaron los chismes y ya vive aquí en México. No aparece mucho en público. No puede salir a un restaurante. ¿Eh? No puede salir a un restaurante con libertad. Ya puede. ¿Sí cree? Sí, últimamente ya. ¿Qué pasa si Salinas va al San Angelín? Entra. ¿Y no pasa nada? No pasa nada. ¿Qué pasa si Miguel de la Madrid va al San Angelín? Me aplauden. Miguel de la Madrid Hurtado en esta conversación. Gracias al expresidente por esta charla. 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 Gracias.